Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estamos una vez más en esta clase de la Epístola a los Romanos y hoy estoy feliz porque vamos a poder estudiar juntos el capítulo 6 de la Epístola a los Romanos, que es un capítulo transicional sumamente importante que seguramente va a abrir tu entendimiento de una forma especial. Así es que vamos a orar. Espíritu Santo, danos entendimiento, danos sabiduría, abre los ojos de nuestro entendimiento, que nuestra capacidad para comprender esta revelación se aumente, no solo en el espíritu, ¿no?, sino también en nuestra alma, nuestra mente, nuestros pensamientos y aún nuestras emociones sean alineadas con tu verdad y tu revelación. En el nombre de Jesús, bendigo cada persona que está tomando esta clase en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, si has llegado hasta aquí en esta clase, seguramente tienes un aprecio mucho mayor por lo que es esta preciosa epístola de Pablo a los Romanos. Yo siempre he dicho que es la llave para abrir muchos de los misterios teológicos del Nuevo Testamento. Y por eso es que antes de entrar en el capítulo 6, quiero darte un panorama de 3 doctrinas importantísimas que tienen que ver con la salvación. La doctrina de la salvación se manifiesta en estas 3 doctrinas, que son justificación, santificación y glorificación. Y podrás ver en estos momentos en la pantalla cómo estas 3 doctrinas vienen a complementar la obra de salvación en diferentes partes del cuerpo. Como puedes ver, la justificación es algo que afecta directamente el espíritu, la santificación es algo que afecta el alma y la glorificación es algo que afecta el cuerpo. ¿Y por qué es importante esto? Porque estas 3 áreas de nuestro ser son tocadas por el regalo precioso de salvación en Cristo Jesús, pero de una forma diferente. Por eso es que tú puedes ver que la justificación en el Espíritu es algo que está en el pasado, es algo que ya se consumó. Por eso ahí en la pantalla tú puedes ver esta declaración: fui salvado, ya estoy perfectamente justificado delante de Dios, y si muriera yo en este momento tengo la certeza de que voy a la presencia de Dios. La salvación es perfecta y es completa en mi espíritu. Sin embargo, en la columna de en medio tienes la santificación, que es también parte de la salvación. Sin embargo, la santificación es algo que ocurre en el presente, es algo que es un proceso, no es un evento. La justificación es un evento, pero la santificación es un proceso, y este proceso ocurre en el presente, y por eso podemos decir: yo estoy siendo salvado. Y yo sé que quizás para algunos pudiera ser un poquito confuso este tema, porque si en el espíritu somos justificados y en el alma somos santificados, ¿querrá decir que nuestra alma no es salva? Bueno, para no meternos en problemas de semántica, solamente lo que quiero decirte es que tu alma está siendo salvada, tu alma está siendo purificada, renovada, restaurada, si entiendes el alma como mente, emociones y voluntad, que es lo que generalmente hemos entendido y hemos apreciado como el alma. Mente, emociones y voluntad. Mi mente, mis emociones y mi voluntad están siendo salvadas por medio de esta obra de santificación. Y finalmente, la glorificación es algo que va a ocurrir en el cuerpo y es algo futuro, es algo que todavía no está sucediendo. Por eso ahí en la pantalla está la declaración: seré salvado en el cuerpo. Entonces, fui salvado en el espíritu, estoy siendo salvado en el alma y seré salvado en el cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo cubierto por esta bendición de la salvación de Dios, y la doctrina de la justificación, santificación y glorificación cubren perfectamente todo nuestro ser. Por eso dice la Escritura: espíritu, alma y cuerpo será guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque la salvación afecta positivamente las 3 áreas de nuestro ser. Entonces, si esto es claro para ti,
Entonces estamos listos para entrar en el capítulo 6 de Romanos. Hasta ahorita hemos hablado de justificación, de lo que ocurrió ya en el Espíritu. Por eso es que hemos tenido tanta alegría hasta este punto, tanto alivio de decir, gracias Señor, hemos sido justificados por la fe y tenemos paz. Pero si tú eres como yo, dices, bueno, sí, pero todavía me deprimo a veces, todavía tengo problemas con tentaciones, todavía estoy tratando de ser libre de resentimiento del pasado, tantas cosas. Bueno, precisamente por eso quise hacer el punto. Soy justificado, soy salvado en mi espíritu, done deal, perfecto, completo, pero en el alma estoy siendo salvado. Eso te lo digo para que no te desanimes ni des lugar al diablo de que venga con sus mentiras y te diga, no, se me hace que ni eres salvo, porque si fueras salvo ya no estarías teniendo estos problemas. Rechaza esas mentiras perversas del enemigo. Eres salvo, en el Espíritu has sido justificado y eso es lo que cuenta para que tu relación con Dios sea firme y tengas acceso por medio de la fe a esta gracia con la cual tienes todo el recurso del cielo para ser perdonado. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Todos esos recursos tienes tu acceso al trono de la gracia porque has sido justificado. Si no fueras justificado, no podrías entrar al trono de la gracia para recibir perdón de tus pecados. Espero que estás siguiéndome, pero es maravilloso tener la certeza de que hemos sido justificados y eso es lo que nos da la confianza para decir, Señor, no voy a pretender que no tengo problemas, no voy a pretender que todo está bien, me voy a abrir, me voy a acercar a tu trono, voy a ser sincero, voy a ser abierto y voy a permitir que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra de santificación. Porque la santificación es el proceso por medio del cual Dios está salvando mi alma. Es un proceso que está ocurriendo en nuestras vidas día con día. Muy bien, entonces esta obra de santificación, esta libertad que hemos recibido del pecado, se manifiesta ahora en una transformación de nuestra cultura, de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de pensar, de todas las cosas que en la vida diaria, en la práctica, tenemos que aterrizar y decir, ok, ya soy salvo en mi espíritu, ahora esta salvación se aterriza en mi alma. Entonces, por eso aquí en tus notas, empezamos a hablar acerca de la libertad que tenemos del pecado. La santificación, entonces, es la obra de la gracia traída al hombre como el medio de Dios para traer santidad a su vida. Y una vez más, por favor, no confundas la justicia con la santidad. No confundas el haber sido justificado con el estar siendo santificado. Son dos cosas diferentes. Son complementarias para la experiencia plena y perfecta de la vida cristiana, pero son diferentes. En otras palabras, si estás todavía con algunas broncas y con algunos problemas en tu mente, en tus emociones, en tu alma, no pienses que por eso Dios ya desechó tu vida o el regalo que te había dado por medio del cual tú pudiste ser justificado. Eso está sólido, firme y más sólido que nunca. Aún si tú estás viendo esta clase, y me voy a atrever a decir algo bien fuerte, pero si estás viendo esta clase en línea, en tu computadora, probablemente en los días pasados estabas viendo otras cosas que no eran tan santas, no eran tan convenientes, en la misma pantalla, en la misma computadora. Y quizás algunos aún están escuchando esto y dicen, ay, no me recuerdes eso. Pero te lo recuerdo porque no quiero que te sientas condenado. No quiero que te sientas descalificado. Quiero que entiendas que todos estamos en el proceso de ser santificados, pero eso no afecta en nada
tu posición y mi posición en Cristo por medio de la fe en la gracia que Dios nos dio. Hemos sido justificados, eso está firme. Ahora sigue adelante en este proceso. Santificación es un proceso. Si caíste, levántate otra vez. Si te confundiste, pídele al Señor que te aclare nuevamente y sigue corriendo la carrera con paciencia. Y la palabra paciencia quiere decir, o es la palabra griega upomone, que es soportar un peso. Una carrera con un peso. Así es la vida cristiana. Sigue corriendo la carrera con paciencia. Sigue corriendo la carrera llevando este peso sobre tus hombros. No te desanimes, vas a llegar si no tiras la toalla. Por eso la obra de santificación es la que nos permite la realidad de reinar en vida. Si tú no permites que el Espíritu Santo siga santificándote, el reinar en vida va a ser solamente un concepto, porque vas a ver tu cuerpo oprimido, tus pensamientos atormentados, tus emociones oprimidas por una serie de influencias que todavía no están bajo el efecto de la vida de Dios en Cristo Jesús en ti. ¿Cómo podemos librarnos de esta opresión, de depresiones, de adicciones, de muerte, de corrupción? Muy sencillo, siguiendo el proceso de santificación, abriendo tu corazón delante de Dios, confesando lo que tengas que confesar, siendo honesto delante del Padre y aplicando por la fe esta preciosa palabra de Dios. Es el agua que nos limpia, la palabra de Dios es el río que nos purifica, la sangre del Cordero que limpia nuestra conciencia de obras pecaminosas y una serie de cosas que vamos a estar hablando sobre la marcha. Pero quiero hacer una vez más énfasis, y obviamente estamos empezando con el capítulo 6, Romanos 6, que la gracia es lo que hace al hombre libre del poder del pecado. Escúchame por favor, no solo somos libres de la paga del pecado, sino somos libres también del poder del pecado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La justificación resuelve el problema de la paga del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es la muerte. La justificación resuelve el problema de la paga del pecado. Pero la santificación, por medio de esta provisión de la gracia de Dios, resuelve el problema del poder del pecado. En otras palabras, quiere decir que ya no vas a morir, sino vas a vivir porque has sido justificado. Pero también quiere decir que ya no eres esclavo de tus pasiones, ya no eres esclavo de la lujuria, ya no eres esclavo de la mentira, ya no eres esclavo del resentimiento y de cualquier otra cosa que antes dominaba o reinaba sobre tu alma. Tu alma es progresivamente liberada, salvada por medio de la gracia de Dios del poder del pecado. En otras palabras, tu vida no solamente es justificada por medio de la fe y que ya no eres culpable de muerte, sino también esa libertad en el espíritu se manifiesta también en una libertad en el alma. Es como si el juez dice, eres absuelto, pero el alguacil que te había puesto en la cárcel se hace loco y dice, no, pues no lo voy a soltar, que se quede en la cárcel. Tú te quedarías en la cárcel ni un solo día más de lo que tienes que estar ahí. Si el juez te ha declarado justo, si el juez te ha declarado absuelto, entonces lo que tienes que hacer es, bueno, ¿cuáles son las mentiras y cuáles son las cosas que están permitiendo que yo siga en esta cárcel? ¿Y por qué es que no he salido de esta cárcel? ¿Por qué es que estoy adicto todavía a estas cosas? ¿Por qué es que estoy oprimido con estas cosas? Si ya el juez justo, perfecto, que es Dios, me declaró absuelto, ¿por qué sigo esclavo?
Esa es una muy buena pregunta que vamos a contestar en estas próximas clases. La santificación es el proceso de liberación del poder del pecado. Lo voy a decir otra vez. La santificación es el proceso de liberación del poder del pecado. El pecado no tiene por qué tener más poder sobre tu vida. Tú puedes ser libre del poder del pecado, no solamente de la paga del pecado, sino también de su poder. Te había agarrado y te estaba oprimiendo, te estaba agarrando el pescuezo, te estaba quitando el oxígeno. No más en el nombre de Jesús. Somos libres del poder del pecado. Por eso dice en Romanos capítulo 6 del verso 1 al 4, fíjate muy bien, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Entonces, una vez más, el acto de justificación remueve el castigo por el pecado. Es un acto instantáneo, un acto que ocurre en el mismo momento en el que tú crees que Jesucristo vino a la tierra, tomó forma de hombre, llevó tus pecados, sufrió tus dolores, lo confiesas con tu boca, lo crees en tu corazón, y en ese momento la perfecta justificación de tu espíritu ocurre. Done deal, ya está listo, se acabó, está consumado. Por eso fui salvado, soy salvo en mi espíritu, perfectamente salvo. Sin embargo, siempre hay un sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, como el hombre todavía vive en la carne, tú y yo todavía estamos viviendo en este cuerpo, viviendo en este mundo. Entonces, como todavía estamos en la carne, somos confrontados por el pecado que está queriendo gobernarnos ahora. Fíjate, gobernarnos de afuera hacia adentro. Como el pecado ya no puede gobernarnos de adentro hacia afuera. ¿Me está siguiendo? Espero que me esté siguiendo. El pecado ya no puede gobernarnos de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. Porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero entonces, eso no quiere decir que el pecado no quiera tomar ventaja de afuera hacia adentro. ¿Y qué es la parte más exterior de nuestro ser? Nuestro cuerpo. Nuestros sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que gustamos, lo que tocamos. Todo esto tiene que ver con puertas de acceso a través de las cuales el pecado trata de ganar influencia en nuestra vida entrando por nuestro cuerpo. Por eso es que la obra de santificación hace énfasis nuevamente en un proceso cotidiano en el cual nosotros somos verdaderamente limpiados diariamente, renovada nuestra mente diariamente por la palabra de Dios, restaurada nuestra alma diariamente, nuestra conciencia limpiada diariamente por la sangre de Jesús. Este proceso es algo que no puedes perder la esperanza de que se hace más profundo si sigues adelante y no te rindes. Yo sé que a veces, si tú eres como yo, habrá momentos en los que digas: ¿será posible que pueda ser totalmente libre de estas situaciones que vienen a atacar mi paz y mi estabilidad emocional, mental, aún física? Y yo te digo, claro que sí es posible. La justificación requiere que la justicia sea imputada. Aquí voy a decir algo que necesito que estés súper despierto. Fíjate, la justificación, lo que ya dijimos que ocurre en el espíritu, requiere que la justicia sea imputada. Cuando algo es imputado, quiere decir que se te da sin ningún tipo de trámite de tu parte, de que tengas que cumplir ciertos requisitos. No, simplemente se te declara justo, se te imputa la justicia.
Pero la santificación requiere que la justicia te sea impartida. Son dos cosas diferentes. La justificación te imputa la justicia. La santificación te la imparte. Y cuando algo es impartido, entonces ahí sí ya entra una interacción. Es como quizás los engranes de una máquina que tienen que interactuar y tú tienes que involucrar tu fe para que esta justicia no solamente sea imputada en el espíritu, sino sea impartida en tu alma. La justificación, ya dijimos, ocurrió en un evento, está completa, pero la santificación tiene que ser progresiva y viene mediante un proceso. Entonces, la gracia que nos une en la semejanza a la muerte de Cristo es la clave para este proceso de santificación, porque ya sabemos que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque nuestra injusticia fue quitada de nosotros y fue puesta sobre el cuerpo de Jesús. Por eso es que legalmente el diablo no puede condenarte, porque has sido justificado por la fe. Si el diablo viene y dice, ay, pues, ¿y tú qué crees? Que con todos estos pecados que cometiste puedes acercarte a Dios. Tú le vas a decir, claro que sí puedo acercarme a Dios, porque esos pecados que yo cometí fueron ya quitados de mi vida, fueron puestos sobre el cuerpo de Jesucristo. Él los llevó en la cruz del Calvario. El castigo de esos pecados fue pagado por la muerte de Jesús. Así es que, escúchame bien, lo que Dios te está diciendo en este momento es: deja de preocuparte si eres salvo o no eres salvo. Eres salvo. Has sido justificado en el Espíritu. Ya está consumado. Ahora comprométete con el proceso de santificación, de seguir siendo transformados. Por eso dice Romanos 6:3, dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué es importante esto? Porque es el punto de transición, es el punto en el que yo vengo de una vida de corrupción, de muerte, de desobediencia. Soy bautizado, soy sumergido en las aguas, que representa que soy identificado con la muerte, la sepultura de Jesús. Pero entonces soy sacado de las aguas, soy resucitado a una vida nueva. Entonces, el viejo hombre y el nuevo hombre, ¿cómo llego de aquí a acá? ¿Cómo llego de ser viejo hombre a nuevo hombre? Llego a través de la muerte y la resurrección. Por eso es que el bautizo, si te acuerdas de lo que hablamos hace unas clases pasadas, es simplemente una señal del nuevo pacto. Así como la circuncisión era la señal del antiguo pacto, el bautizo es la señal del nuevo pacto. Cuando te bautizas, tú estás siendo sumergido en las aguas, simbolizando que estás muriendo o que ya moriste al viejo hombre, y después eres resucitado cuando sales de las aguas a una nueva vida. Por eso tú, cuando eres bautizado, eres literalmente sepultado. Por eso dice en el verso 4, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Este es un buen momento para preguntarte, ¿ya te bautizaste? Si no te has bautizado, yo te pido, no lo postergues más. Busca a la brevedad cómo puedes hacerlo en tu iglesia local, y a lo mejor acércate con tu pastor y dile, honestamente, quizás me bauticé hace muchos años, pero nunca supe lo que estaba haciendo. Quiero bautizarme otra vez. Ahora entiendo lo que es bautizarse. Quiero bautizarme. Resuélvelo. Si no te has bautizado, bautízate. Y esta obra de gracia de Dios en tu vida para santificarte es algo que está trayendo literalmente una transición de la vida antigua a la vida nueva, de la vida bajo el poder del pecado a la vida bajo el poder del Espíritu. Si la ley del pecado y de la muerte gobernaban mi vida, ahora la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me gobiernan y por eso soy libre. Vamos a hablar acerca de eso dentro de unas clases más cuando entremos al capítulo 8 de Romanos. Entonces, la carne, este cuerpo, ¿te acuerdas que dijimos el pecado ya no puede gobernarnos de adentro hacia afuera? La única chance que tiene el pecado es tratar de seducir nuestro cuerpo de afuera hacia adentro. Por eso es que el proceso de santificación requiere que haya una muerte en nuestra carne. Obviamente cuando digo muerte no estoy hablando ni de penitencias, ni de darte de latigazos, ni de castigar tu cuerpo, porque el castigo del cuerpo no tiene ningún efecto en contra del pecado. Hay personas que ayunan para castigarse a sí mismos y eso son obras muertas. Pero si ayunas porque entiendes que cuando te presentas delante del Señor y estás dispuesto a renunciar a la comida para comer de sus manjares celestiales, ahí sí que el ayuno tiene un gran poder para liberarte. Pero no pienses que es una penitencia, porque es como cuando quizás éramos jóvenes y nos decían, no, si quieres vencer las tentaciones sexuales en tu vida, báñate con agua fría. Lo único que te va a pasar es que te va a dar un resfriado si te bañas con agua fría. No, eso no te va a ayudar para nada a que se quiten las tendencias de lujuria o de otro tipo de pecados. Por eso necesitamos ser súper prácticos. No seas místico en tu fe, sé práctico. Has sido justificado, tienes paz para con Dios, eres salvo. No permites que el diablo te engañe y te diga que no eres salvo simplemente porque estás teniendo algunos desafíos con tentaciones. Eres salvo si has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador y has creído que Dios lo levantó de los muertos. Eres salvo. Ahora sigamos en este proceso de santificación. Entonces, la unión en la muerte de Cristo es lo que nos libra del pecado. Por eso dice en el verso 7, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Te das cuenta? Es como si una persona que se muere, vienen los policías y dicen, ¿dónde está fulano? No, pues se murió. No, pues no importa que se haya muerto, tenemos que llevarlo preso porque cometió un delito. Pues imagínate, van a meter a ese cadáver en la cárcel y pobres de los demás presos, imagínate. No, la muerte termina con todo castigo, con toda condenación. Por medio de la muerte se destruye el poder del pecado en la vida de una persona. En este caso, la muerte de Cristo, la muerte de Jesús es lo que nos ha hecho libres, absolutamente libres del poder del pecado. El poder del pecado se rompe cuando nos unimos a la muerte de Cristo. Cuando habla de el cuerpo del pecado que es hecho impotente por la cruz, estamos entendiendo que este cuerpo que es tan propenso a pecar, cuando es puesto juntamente con el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario, es santificado, es libre del poder del pecado. Por eso es que dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando la Biblia dice, con Cristo somos juntamente crucificados. Hemos sido crucificados. ¿Cómo? A través del cuerpo de Jesús, que representa nuestro cuerpo. Por medio de la fe, el cuerpo del pecado es hecho impotente. Yo ya no puedo pecar con mi cuerpo cuando estoy clavado en la cruz. Es como si una persona está amarrada y por más que quiera beberse una botella de whisky que está ahí frente a la mesa, pues si está amarrado, pues no va a poder beberse esa botella de whisky, por más adicto que esté al alcohol. A lo mejor le va a dar una tremenda reacción de cruda o de no sé lo que tú quieras, pero no va a poder beberse esa botella de alcohol, por más adicto que esté. Ese es el proceso de desintoxicación mental, emocional, espiritual, física, que ocurre cuando una persona que estaba adicta al alcohol, adicta a la comida, al azúcar,
adicta a la pornografía, adicta a la fornicación, a cualquier tipo de adicción, hay un proceso de desintoxicación que tiene que ocurrir. Una vez más, somos justificados instantáneamente. Si tú pecaste, por decir, caíste en un pecado, viste algo que no deberías de ver en la pantalla de tu computadora, bueno, resuelve ese pecado pidiendo perdón. Señor, perdona mi pecado. Yo te pido que limpies mi mente, limpia mi corazón. Me duele haberte ofendido. Señor, en el nombre de Jesús te pido, lávame por medio de la sangre de Jesús. Si haces eso, una vez más lo repito, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, resuelve. Pero después entiende que no es nada más 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros y ya se acabó todos los pecados. No, entiende que vas a tener que comprometerte en un proceso de desintoxicación espiritual, mental, emocional y física. Un proceso en el cual vas a sacar de tus entrañas todas las toxinas y todas las tendencias. Es más, en tu cerebro hay ciertas estructuras neuronales que tienen que desconectarse, ciertas sinapsis que han estado ahí por años que tienen que deshacerse. Es un proceso. La doctora neurocientífica Caroline Leaf, ella dice en uno de sus libros que se toma cuando menos 21 días para deshacer cierto tipo de estructuras neuronales que son las que fomentan una conducta repetitiva, autodestructiva de adicción. En algunos casos se necesitan 2 ciclos de 21 días, en otros 3 ciclos de 21 días, en otros 4 ciclos de 21 días. Yo no sé cuántos ciclos tú y yo necesitamos, pero te puedo decir, sin temor a equivocarme, que el proceso de santificación es una desintoxicación. No pienses místicamente, piensa prácticamente. ¿Qué son las cosas que te han estado manteniendo atado? Te aseguro que son cierto tipo de conductas repetitivas, que son las que hacen que a nivel neuronal y en todas las áreas de tu vida se establezcan patrones que parece imposible de romper. Es posible ser libre del poder del pecado, nada más que hay que comprometernos con este proceso de purificación y de santificación. Entonces, si ya no somos esclavos del pecado porque hemos muerto al pecado, ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo es que somos verdaderamente libres del poder del pecado? Dice, cuando mueres al pecado. Bueno, ¿y cómo muero al pecado si todavía estoy viviendo en esta tierra? Ese es precisamente el proceso de santificación. Es morir todos los días al pecado. Y vamos a hablar un poquito más acerca de esto conforme vamos avanzando. Ahora, la gracia trae al hombre a la vida de Cristo. Y ahí es donde todo empieza a conectarse, estos engranes empiezan a conectarse. Porque por la muerte de Jesús el poder del pecado es roto, es quebrantado. Por eso se sacudió la tierra. Cuando Jesús murió en la cruz hubo un terremoto tremendo. Se partieron las rocas, las tumbas, los sepulcros se abrieron. ¿Por qué? Porque se estaba conmoviendo y sacudiendo todo el orden de las cosas como había estado. El espíritu de muerte que había reinado desde Adán hasta Moisés y después de Moisés hasta nuestros días o hasta la muerte de Jesús. Ese espíritu fue juzgado y fue totalmente quebrantado, el poder del espíritu de la muerte. Y por eso es que aún las tumbas se abrieron, diciendo, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Por eso en Cristo Jesús, este poder de resurrección es el que rompe el poder del pecado en nuestras vidas. Ya no somos más esclavos de la muerte, no somos más esclavos del pecado. En el capítulo 5, si te fijaste muy bien, encontramos ciertas frases que eran relacionadas con la vida de Cristo. Encontramos la frase, seremos salvos por su vida, reinarán en vida,
la justificación de vida. Todas estas frases tienen que ver con la vida de Dios, con la virtud de Dios que viene a ti cuando eres justificado. De la muerte a la vida. De la muerte pasas por un proceso de resurrección. De la justificación ahora vienes a la santificación, y la santificación es lo que hace que toda esta obra perfecta de salvación de Dios pueda ser una realidad para ti. Por favor, no te desanimes. No pienses que estás irremediablemente corrompido por el pecado. Eso no es cierto. Tú tienes la oportunidad de ser libre de cualquier adicción y de cualquier obra de la carne. Y yo quiero pedirte que en estos momentos oremos juntos y le pidamos al Señor que esta vida de resurrección, esta vida que hemos experimentado, somos sepultados por medio de la muerte y resucitados, de la muerte y resurrección de Jesús, somos liberados del poder del pecado. Yo quiero pedirte que en este momento oremos juntos, porque hemos sido unidos a Cristo por medio de esta extraordinaria obra de justificación, la vida de Dios ahora en nosotros. Por medio del bautismo somos conectados con la muerte y resurrección de Jesús. Somos uno con Él. Y yo quiero pedirte, oremos juntos y pidámosle al Señor que Él conecte nuestras vidas. Quiero solamente leerte una escritura más que está en Romanos 6:22. Dice: ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así es que vamos a orar y pedirle al Señor que rompa toda mentira que había venido a nuestra mente pensando que si teníamos algún tipo de falla, o como alguien ha dicho, dar 3 pasos para adelante y luego 2 para atrás y estar frustrado y decir, bueno, no estoy seguro si realmente sirve de algo que yo me esfuerce en tener una vida más y más santificada. Yo te quiero decir, claro que sí vale la pena. Y claro que sí necesitas involucrarte con estos engranes poderosos del poder del Espíritu Santo para ser libre. Así es que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias por cada uno de los que están viendo esta clase. Y yo te pido en este momento que rompas toda mentira del diablo que había hecho que pensáramos que no teníamos remedio. Y ahora te pido que esta obra de santificación se siga llevando a cabo en la vida de cada uno. Señor, que el poder del Espíritu Santo siga transformando su mente, su corazón, sus emociones en un proceso de desintoxicación espiritual. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén.